¿Qué tal, queridos amigos? ¿Por dónde empezamos? Por el ridículo del exobispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda, quien empezó su campaña para diputado diciendo que él no pensaba robar y acabó por la noche recibiendo un mensaje del Papa en el que le decía que no podía ser candidato porque todavía estaba registrado como ministro de culto. Estas son parte de las anécdotas sabrosas que hay en la política nacional en este momento. Lo que no son anécdotas, pues es, entre otras cosas, el compadrazgo rutilante del señor López Obrador con Félix Salgado Macedonio, que lleva a este al grado de bloquear el viaducto, bloquear vías alternas, llegar al grado de hacer un plantón en el INE para reclamar sus derechos electorales, cuando todo México lo acusa como el violador de Guerrero, pero no del Estado, violador de 5 mujeres cuando menos, a las que drogaba, con las que abusaba sexualmente, degradándose en lo personal y degradando su supuesta investidura que quiere mantener como candidato al gobierno de Guerrero. Esto es intolerable, como es intolerable también que nos hablen de que el presidente gobierna para los pobres cuando aumenta paulatinamente la gasolina, que nos dijo que no iba a aumentar en su sexenio, que iba a luchar contra los gasolinazos, y ahora la gasolina rebasa los 25 pesos por litro. Esta es una de las grandes falacias de su gobierno, como lo son las obras monumentales de las que ya no puede hablar porque estamos en veda electoral por fortuna. Pero ahí siguen tirando dinero a pesar de que, por ejemplo, en el caso del Tren Maya, ya han suspendido 5 tramos. O sea, va a ir el trenecito, se para en una estación y pues tendrán que ir en burro o no sé cómo le harán para llegar al otro tramo que sí está autorizado y luego volverse a detener 5 veces, como aquellas pangas que teníamos que cruzar cuando niños para ir desde la Ciudad de México a Yucatán. Eran 7 pangas, comenzaban en Alvarado, seguían en Coatzacoalcos, en Frontera, en la Isla del Carmen, etc. Era un drama aquello que solamente la buena voluntad de los viajeros podían hacer risueñas. Y nos reíamos, a pesar de los chaquistes, a pesar de tanto problema que causaba el constante ir y venir por las pangas que cruzaban los grandes ríos. México, claro, evolucionó. Hicimos ricos a muchos constructores, por ejemplo, los que hicieron los puentes larguísimos para hacer de la Isla del Carmen, a la que tanto quiero, pues una isla comunicada por ambos lados, hacia Campeche y también hacia Villahermosa. Pero en fin, progresamos un poquito, pero parece que retrocedemos en cuanto a las actitudes políticas del presidente de la República. Dice el presidente que no va a hablar, pero habla. Dice el presidente que no se va a meter en las elecciones, pero al mismo tiempo dice que estará dispuesto a denunciar cualquier compra de votos, si esto lo hacen los de la alianza opositora o los candidatos de otros partidos políticos, porque si la compra de votos viene desde el gobierno a través de Morena, como lo han estado haciendo descaradamente, de eso no dice nada, porque esto es ya la estructura del viejo PRI en una versión corregida y aumentada, con mayor sutileza.
pero con más profundidad en cuanto a la corrupción ingente. ¿Y qué decir, por ejemplo, de todo aquello que tiene que ver con las Fuerzas Armadas? Ya sabrá el presidente que hay sectores del ejército dispuestos a participar en una silenciosa toma del poder. Esto ya llegó a mis oídos y ya es preocupante, porque por otro lado no se logra dominar a los famosos cárteles del narcotráfico que tienen en jaque a todos los candidatos. ¿Saben ustedes cuántos candidatos ya sumaron que han sido asesinados? Candidatos o precandidatos que estaban ya en lista de ser ungidos por sus respectivos partidos. Ya van 70 en todo el país, aquellos que no supieron negociar con el narcotráfico. Esto es una cosa que hay que decir, porque lamentablemente parece que para ser candidato hay que tener varias palomitas. Una, la del presidente de la República, incluyendo a los candidatos de la supuesta oposición, y otra, la de los narcotraficantes, que saben negociar. Negocian tanto y tanto y tanto que vean lo que está pasando en Nuevo León. Puro candidato tan malo que ahora resulta que Samuel García, del Movimiento Ciudadano al que se burlaban, del que se burlaban en las redes por sus muy astutas, digamos así, presentaciones virtuales, va a la cabeza de los candidatos al gobierno de Nuevo León, Samuel García. Bueno, lo menos malo es que, pues en este caso, Luis Donaldo Colosio Jr., pues podría ser alcalde de Monterrey. Después de tantos años, 27 años del asesinato de su padre, podrían comenzar a resarcirle del daño infligido a su familia y al país entero. Pero no es por allí la cosa, porque lo importante es que Luis Donaldo Jr. ha logrado decirle al PRI no. Y esto es casi como un agravio, como el de Cuauhtémoc Cárdenas cuando renunció al PRI, poniendo una distancia entre su padre, que tampoco fue priista, hay que aclararlo. Yo sé muy bien que cuando le entregaron su credencial de afiliación al PRI, la rechazó porque no quería pertenecer a este partido. Y conozco la historia perfectamente bien, así que Lázaro Cárdenas no es una figura de culto para los priistas. Ahora, con Morena, López Obrador ha querido ser, digamos, el exclusivista de la figura del Tata Lázaro, pero le ha salido el toro por la culata, el tiro por la culata y el toro por la barrera, porque resulta que ya nadie se la cree, nadie cree que pueda compararse Lázaro Cárdenas, el gran general revolucionario, con Andrés Manuel. Por lo menos el general Lázaro Cárdenas pues respetaba la voluntad popular y convirtió al PRI en un partido que ya no tenía en el momento en que él actuó casi casgos formales. Ahora Morena es la que tiene los cacicazgos y los compadrazgos. El de Félix Salgado con el presidente es un compadrazgo tan fuerte que Morena no logra encontrar sucedáneo como candidato. Yo le voy a sugerir, por ejemplo, al presidente, con todo respeto, señor presidente, que ¿por qué no piensan para sustituir a Félix Salgado Macedonio en Guerrero en José Luis Abarca, el que fue alcalde de Iguala y que todavía está en la cárcel por las consecuencias del drama de los jóvenes desaparecidos? Ya hemos hablado del tema de Ayotzinapa. ¿Por qué no habla de eso? ¿Por qué no unge
a Félix Salgado, a Félix Salgado lo despide y unge al señor José Luis Abarca, que son pues, más o menos de la misma hechura. Solamente falta que le den una sentencia favorable, que corrijan el rumbo y que de ser un preso de alto riesgo se convierta en un candidato. Si ya un obispo se lanza y luego le dice el Papa que no, pues aquí puede ser lo Moreno, puede ser lo que le dé la gana, ¿no? Y tendrían pues igualmente un criminal en la gobernatura, que es precisamente lo que se pretende en el caso de Guerrero, diciendo que los demás no nos debemos meter. Se olvidan que los mexicanos lo somos de todo el país. Cuando vamos a Guerrero no nos convertimos en extranjeros, nos convertimos en mexicanos visitando Guerrero, si no es que vivimos allí. Entonces, no porque no podamos votar por el gobernador futuro de Guerrero, vamos a dejar de decir que el sentir nacional es completamente negativo al compadrazgo, al nepotismo brutal que ha hecho ricos a los hermanos, a los hijos, a los primos del jefe de las instituciones nacionales. Nunca mejor dicho que ahora, aunque no sea así, porque no es el jefe del Poder Legislativo ni el jefe del Poder Judicial, aunque lo pretenda el señor López Obrador. Pero bueno, estamos en su época, estamos en el tiempo de López Obrador. Y entonces él promete que no va a meterse en campañas políticas, pero si alguno de sus adversarios reparte dinero, no Morena, porque Morena está fuera de toda duda, entonces hablará y acusará y denunciará. ¿No habrá manera de que pueda frenarse al presidente? ¿No habrá manera de que se le ubique y se le diga que tiene que cumplir con sus funciones constitucionales y nada más? ¿O vamos a seguir en esta locura absurda de tener a un mandatario que pretende hacerlo todo sin hacer nada? Piénsenlo por un momento. ¿Cómo se puede defender a López Obrador? Yo no veo por ninguna parte que esto sea posible. Y creo sinceramente que ya perdió la historia. Ya la perdió abrumadoramente, porque no ha respetado ni siquiera sus propios conceptos, los que tanto hirió como candidato de oposición y que se perdieron en el momento mismo en que se vio rodeado por la apoteosis, por su esposa Beatriz, su gran consejera, por sus hijos, los grandes empresarios de la compañía Rocío, con el nombre de su madre, que comenzaron haciendo cerveza y ahora hacen de todo, hasta chocolate, bueno, todo. Y se han vuelto millonarios en este régimen. ¿Cómo no? Su papá es presidente. Tenemos un panorama negro, pero lo vamos a resolver. Vamos a salir de él. Vamos a insistir en que no nos vean más la cara. Perdónenme, no me van a callar. Y lo digo hoy y siempre, con cero cobardía.